La que se salió. Continuemos en la grabación, por favor. Entonces, ¿qué sabemos? Que cuando las aurículas están contraídas, ¿cómo que tiene que estar el ventrículo? Lo contrario, tiene que estar dilatado, está en diástole. ¿Cómo están las válvulas que están entre la aurícula y el ventrículo? Tienen que estar abiertas para que pase la sangre, ¿cierto? Así. Y la sangre de las válvulas simoideas, ¿cómo que tiene que estar cerradas para que la sangre no pase derecho? Ahora miremos el efecto contrario. Este era sístole auricular con diástole ventricular. Entonces, lo que yo le digo, estoy apretando para sacar la leche de la teta de la vaca para pasarla a la cantina. La tapa tiene que estar abierta. La tapa es las válvulas atrioventriculares. El rabo de la cantina tiene que estar cerrado porque si no perdería la leche. ¿Sí entendieron ese símil que les acabo de hacer? De la teta de la vaca con la leche y la cantina con su tapa y su base. Sí, profe. ¿Entendieron? Sí, señora. Sí, señor. Darling, Sí, señor. ¿sí entendieron Sí, todos señor, ese profe. símil? Listo. Sí. Y la Vamos. otra es al contrario. Uy, Darling, al contrario. Gracias por ayudarme. Al contrario. Ay, tan lindas. Bueno, ya quedó grabado, lo escuchan solamente ustedes. Gracias por ayudarme. No saben cuánto les agradezco ese apoyo que me dieron en ese momento. Lo tengo que decir, gracias. Ustedes son buenos chinos. Entonces, cuando hay la diástole auricular, esto está en sístole, que es al contrario. Cuando esto está en sístole, esto tiene que estar cerrado. ¿Por qué tiene que estar cerrado? Porque cuando se contrae, ¿qué pasaría si esto estuviera abierto? Si la válvula atrioventricular estuviera abierto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría ¿Qué con la pasaría? sangre? La sangre ¿qué haría? ¿Se qué? Se ¿Qué pasa? devolvería. Se devolvería la Bueno, sangre. Se devolvería la sangre. Y al contraerse, la sangre tiene que salir por los ventrículos. Esto no esto miren aquí. Mírenlas aquí. Esta es la pulmonar. Estas otras dos, que parecen las patas de un pollo, son las válvulas atrioventriculares, que la del lado derecho es la tricúspide y esta es la bicúspide. Mira, aquí están las tres sí, puntas. ellas se Dos. llenan. Profe, casi no lo escucho porque se está trabando mucho. No, ¿ya ahora sí me escuchan? Pues lo que pasa es que alguien estaba hablando. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ay, bruta. Sí, señora. Entonces aquí están, mire las tres válvulas. Una, dos y tres. Y en cambio esta tiene solamente dos. Pero miren lo que estamos diciendo. Todo esto es el ventrículo. Todo el ventrículo. Y esto es la pulmonar. Entonces vean, cuando esto se contrae, que es llevarlo hacia acá, esto se tiene que abrir. Entonces yo voy a decir abrir, 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 y ustedes lo miran allá a ver si coincide. ¿Sí? Miran esto ustedes y yo llego y les digo si esto abre, 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 Cuando se abre. contrae, la válvula órtica se abre. La válvula pulmonar se abre. Por eso es que estoy diciendo que miren aquí, pues, eso es la conclusión de que iba a llegar yo. Cuando pensaba que le iba, uy, esa Paola me ganó. Eso es a lo que yo Sí, quería que profe. construyeran. Es que estuve como leyendo una parte y decía Pero que primero se llenaban las, perdón, las no, aurículas de eso es lo que es el sangre. ciclo al final. Deja ver que tus compañeros construyan esto que yo quería que construyeran. Entonces, cuando yo veo que esto se contrae, pero felicitaciones, te voy a colocar ahí otros puntos más. Tiene 0,4 hoy ganados. Pero espere, es que quiero que ellos construyan esto. Venga, venga, vamos a hacerlo. Cuando este músculo se contrae, que es el ventrículo, vamos a retomarlo. Vamos a decir nuevamente que ¿qué válvulas eran para retomar? ¿Qué válvulas son estas? Ya les dije los nombres. ¿Esta cuál sería? La que tienes dos Mitral y tricúspide. tricúspide y mitral. Tricúspide. Espera, muy bien, Ana Cúspide y María. tricúspide.
Esto son las válvulas atrioventriculares. Todo esto son los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y esta es la pulmonar, con sus válvulas simoideas. Listo. Entonces, vamos a construirlo. Vamos a hacer que cuando el corazón, el ventrículo se contrae, vamos a ver qué pasa con esta válvula. Vamos a ver qué pasa con esta válvula. Entonces yo les voy a decir a ustedes, se contrae, se contrae. abre. Ustedes dicen si está Casi. abierta, miran a ver si ¿Qué está está abierta. haciendo? Entonces, si yo digo se contrae, ustedes tienen que estar diciendo y mirando acá que él tiene que estar abierto. Entonces yo digo, ¿Ahí hay contrae, jugo? contrae, 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 Pero en un contrae, vasadito sí hay. contrae, 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 Se contrae, abre. contrae. ¿Vieron que se está abriendo? Cuando yo digo contrae Sí, acá, señor. se abre acá, ¿cierto? Porque la sístole se relaciona con la apertura de las válvulas simoideas. La sístole del ventrículo, esta sístole ventricular, se relaciona con la apertura de las válvulas simoideas. Viene acá con pan. Y ¿Sí? si, A ver, Lisset, si quieres Lisset, sopa, lo del sí, pan. vale, sopa y si no guardas la sopa en la nevera. A ver, Lisset, Hace un Uy, plato. comparta, comparta. comparte el Sí, pan, Lisset. no sopa. Ay, perdón. Lisset la del pan, sí, y la sopa. Profe, qué pena, ¿me escucha? No, para nada, por eso es que nos enteramos de que tienes pan allá en tu casa. Entonces, vamos a volverlo otra vez porque estamos recayendo sobre lo mismo. Entonces, la sístole ventricular está relacionada con la apertura de las válvulas simoideas. Entonces, sístole, 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 sístole. ¿Cómo está la válvula simoidea? Abriéndose. Cuando yo digo sístole, ¿cómo está la válvula simoidea? Sístole, 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 sístole. ¿Cómo la vieron? ¿Está abriéndose o cerrándose? Niños, Sebastián, ¿cómo la vio? ¿Cómo está la válvula simoidea? Cuando yo digo sístole, 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 sístole. Se cierra, profe. Contraída. Está contraído el ventrículo, pero ¿cómo está la válvula? ¿Abierta? Abierta. Abierto. Abierta. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando yo Ah, digo ya, aquí pero. sístole, mire cómo está la válvula simoidea. Sístole, 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 sístole. La sístole ventricular, la sístole ventricular, la sístole ventricular quiere decir que las válvulas simoideas están abiertas. Y ahora vamos a mirar cómo están las válvulas atrioventriculares. Revisémoslo. Entonces aquí cuando está en sístole, miremos si esto está abierto o cerrado. Entonces yo voy a decir de nuevo sístole, 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 Cerrado. sístole. ¿Están abiertas o cerradas? Se cierran, sístole, profe. se cierran. Se cierran. Mientras que aquí están sístole, 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 abriéndose. Abiertos. Entonces la sístole auricular, sístole ventricular, quiere decir que está relajado la aurícula. Entonces eso es lo que nosotros vemos ahí. La sístole auricular se corresponde con la sístole ventricular, perdón, se corresponde con la diástole auricular, que en las atrioventriculares están cerradas y las simoideas están abiertas. Espere que yo quiero que esto es lo que estaba diciendo Lisset. El nodo sinoatrial despolariza el músculo auricular. Eso lleva a que haya sístole auricular. Cuando hay sístole auricular, ¿cómo está el ventrículo? Relajado, ¿cierto? Es lo que vimos. La sístole auricular, que es la contracción de mi mano, se relaciona con la diástole ventricular. Mírenlo aquí. Aprieto la teta de la vaca para sacar leche que me tiene que llegar a la cantina. Sístole auricular se corresponde con diástole ventricular. Después de que pasa el impulso por el nodo atrioventricular, llega a la despolarización del ventrículo. Y el ventrículo se despolariza, y cuando se despolariza el ventrículo se contrae. Uy, se contrae. Y cuando se Y ahí contrae es el donde se ventrículo, abren las válvulas simoideas.
Sí, señorita, y la válvula, la sístole ventricular se corresponde con una diástole auricular, que es la repolarización de la aurícula. Esto es tómenle una foto y se lo mandan ustedes al grupo porque esto es el resumen de todo. Tómenle una foto a eso, ¿cierto? Y tómenle una foto a este, ay, hijo de máquina, a este, tómenle una foto a este, mándenlo ustedes al grupo eso, mándenlo al grupo. La que tomó la foto, Ana María, que es la que más le gusta eso. Ay, Dios mío. Esto me queda haciendo falta lo de presión arterial. Electrocardiograma no les voy a explicar, sí pensaba explicarles, pero para que sepan, pero yo creo que esto lo puedo hacer con ustedes el lunes. Ah, pero es que ustedes no vienen, no, hagámoslo de una vez, que ustedes no vienen a las tutorías que yo invito. Entonces, ¿Cómo así? no vienen, eso vienen 2 o 3, viene Sebastián. Bueno, aquí pongámosle cuidado a esto. La presión arterial va a resultar de multiplicar 2 cosas, gasto cardíaco y la resistencia periférica. Mírenlo aquí. Y la resistencia periférica. La resistencia periférica es qué tan abierta o cerrada está una arteria. Si una arteria está muy cerrada, ese fenómeno lo llamo yo vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Si está muy dilatada, Sí, dilatada es Dilatación. dilatación. miren lo que estamos diciendo. Cuando está muy contraída, muy cerrada la arteria, fenómeno que denominamos, no duden, apréndanse a hacer las cosas. Si está muy cerrado el vaso sanguíneo, el vaso está constriñido o dilatado. Comprimido. Constriñido, entonces es vasoconstricción. Cuando está abierto es Dilatación. vasodilatación. Vasodilatado. Entonces, si hay un aumento de la resistencia vascular periférica, vuelvo y retomo. Si hay aumento de la resistencia vascular periférica, la sangre va a pasar por un sitio que está muy abierto o que está muy cerrado. Muy abierto. No, Abierto. aumento de la resistencia. Sí. La resistencia, hay un Muy aumento de la abierto, sí. resistencia. La Entonces resistencia es está que no deja cerrado. pasar la sangre. Vuelvo y retomo. Cerrado. Cerrado. No, espere, quiero que lo construyan. No quiero que se lo aprendan de memoria. Vamos a construirlo. A ver, borremos de cero. Partamos nuevamente. La presión arterial, ¿de qué me va a depender? Del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. La resistencia periférica me va a decir qué tan abierto o cerrado está un vaso. ¿Sí? Ya dijimos que el vaso abierto, ¿qué nombre le dábamos? Vasodilatación. Al fenómeno cuando está el vaso abierto le decimos que es vasodilatación o vasoconstricción. Vasodilatación. 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 Cuando está cerrado, dijimos que era vasoconstricción. Listo. Constricción. Entonces, la sangre va a pasar más fácilmente por un vaso que está en vasoconstricción o por un vaso que está en vasodilatación. ¿Por dónde va a pasar la sangre más fácil? En vasodilatación. Entonces, retomamos. Ya eso quedó claro. Volvamos aquí a la gráfica. Cuando hay aumento de la resistencia vascular periférica, ¿el vaso está abierto o está cerrado? Cerrado. Cerrado. Está cerrado porque se resiste a que pase la sangre, no la deja pasar. El vaso está en vaso, el vaso se encuentra en un estado que se llama vasoconstricción. Que eso es del sistema simpático. Quien dirige esa vasoconstricción es el sistema simpático. Entonces, una persona que tiene un alto valor en la resistencia vascular periférica va a tener una alta presión arterial. Entonces, escriban allá en su cuaderno que el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica
da la presión arterial. Y fíjense ¿Más? que son, no, multiplicado, la multiplicación. Bueno. El multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica da la presión arterial. Entonces, fíjense que son directamente proporcionales. Si se aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué se aumenta también? La presión arterial. Entonces, ¿qué fármacos van a aumentar la presión arterial? Fármacos que producen vasoconstricción. Profe, cuando la persona sufre de la tensión bajita. Es al contrario, todo lo contrario. Bajita. Muy todo lo contrario, es todo lo contrario. Pues habría disminución del gasto cardíaco y disminución de la O resistencia. disminución O sea, de no la habría, ahí no habría resistencia No, en la estaría, base. no, porque estarían vasodilatados. Entonces, toma eso que acabas de preguntar, Darling, para lo que le dan a la gente para bajar la presión arterial. Fármacos vasodilatadores. Vasodilatadores. Entonces, miren, ¿qué aumenta la resistencia vascular periférica? Vayan a estas tres cositas azules. Miren, lo que yo les estoy enseñando. Aumenta la resistencia vascular sistémica o periférica, la disminución del radio del vaso sanguíneo, lo que yo les hacía con mi mano, la vasoconstricción. El aumento de la viscosidad sanguínea, personas que tienen alto número de glóbulos rojos. Y la obesidad, mírenlo. Entonces, por eso es que la obesidad lleva a que se aumente la resistencia vascular periférica y se aumenta la presión arterial. Listo, entonces una pregunta. ¿Los fármacos vasodilatadores aumentarían o disminuirían la presión arterial? Disminuirían la presión arterial. Entonces eso es lo que me tienen que aprender. Fármacos. Ay, Dios mío. Ahí es donde utilizan Vasodilatadores. El verapamilo, mire. La nitroglicerina. El isosorbide. Reducen la presión arterial sistólica y diastólica. Al disminuirlo, como ustedes aprenden, al disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces ya ustedes como estudiantes de regencia de farmacia, ya saben qué es la resistencia vascular periférica. Y ya saben lo que son los fármacos vasodilatadores, ¿cierto? Entonces una persona con un infarto de miocardio, yo le tengo que dar fármacos como estos, para evitarle la vasoconstricción de su corazón, de sus vasos sanguíneos. ¿Entendieron eso? Chicos. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. ¿Quién no? Dice Paola, tú, pero los demás. Yo quiero que los demás estudiantes que están ahí. Profe, la verdad me confundí. Listo. Los de vasodilatación dice que es para disminuir la presión, ¿sí? Sí, vasodilatadores, entonces. Y los vasoconstrictores, entonces, ¿para qué sirven los fármacos con Para aumentar la presión arterial. Vamos a volver a vasoconstricción? mirar eso, Ana María. ¿De qué depende la presión arterial? ¿De multiplicar qué por qué? Multiplicar el gasto cardíaco Por la por resistencia para sacar la presión. arterial. Entonces, si yo aumento la resistencia vascular periférica, ¿qué se aumenta? La presión arterial. ¿Cómo aumento la resistencia? Algo que tenga resistencia. Mira mi dedo. ¿Cómo lo tengo? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Eso tiene una alta resistencia o poquita resistencia. Yo voy a meter este otro dedo por ahí. ¿Hay una alta resistencia o poquita resistencia? Mucha resistencia. Alta resistencia, mire. Sí, porque no permite pues, El paso tiene, correcto exacto, no permite el paso del otro dedo. de la sangre. Ese aumento
de la resistencia vascular periférica en el ejemplo que yo tengo aquí es dado por, mire, esto que dice aquí, lea esto, Ana María. Del radio El del vaso radio de, sanguíneo. lo he disminuido el radio, lo puse chiquito. Del radio del vaso sanguíneo, eso se llama vasoconstricción. Entonces, si hay vasoconstricción, ¿qué se aumenta? Lea aquí, Ana María. La resistencia vascular Y sistémica. si se aumenta la Periférica. resistencia vascular sistémica o periférica, ¿qué se aumenta? La presión arterial. Listo, escriba eso. Y escríbanlo todos. Hablamos de las personas obesas, que aumento de la viscosidad sanguínea, que aumentan también la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿yo qué tengo que darle a las personas para que se disminuya la presión arterial? A uno les tengo que decir que baje de peso. Pero, ¿qué tengo que hacer? Fármacos que me disminuyan aún más el radio del vaso sanguíneo o por el contrario, que aumenten. Que disminuya. No, para Vasodilatación. disminuir la presión arterial, ¿qué tengo que darle? Fármacos que ¿qué? Vasodilatación. Por eso, pero entonces que me aumenten o que me disminuyan el radio del vaso sanguíneo. Que le aumente el Que le radio del aumenten vaso el radio sanguíneo. del vaso sanguíneo. Entonces, por eso yo cuando los llevo aquí a que lean esto, Ana María, ¿va entendiendo? Hay Sí, ya. fármacos que son vasodilatadores. Porque ellos reducen la presión arterial. ¿Cómo la reducen? Porque disminuyen la resistencia vascular periférica. Resistencia vascular periférica. ¿Sí entendió? Sí, señor. Ahora sí fue capaz. Entonces vámonos ahora para lo otro. Vamos a ver. Mire, la furosemida, el ácido etacrínico, la bumetamida, todos ellos son fármacos diuréticos. ¿Qué hacen los diuréticos? ¿Qué hacen los diuréticos? Los diuréticos, ¿qué producen? Que se elimine ¿qué? ¿Un líquido? Cloro y Los sodio. líquidos, la orina. Hace que haya mucha orina. Y si ellos hacen que la persona orine mucho, le va a quedar bastante líquido en el cuerpo o poquito líquido en el cuerpo a la persona. Poquito líquido. Poquito líquido. Entonces vamos a ver eso que tiene que ver. ¿Por qué Jaime Ayala está diciendo eso? Miremos esto. Si hay aumento del gasto cardíaco, hay aumento de la presión arterial. ¿Pero qué es el gasto cardíaco? ¿De qué resulta el gasto cardíaco? De multiplicar ¿qué por qué? La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Qué es volumen? ¿Qué es volumen? ¿Qué es volumen, equipo? Cantidad. ¿Cantidad de qué? ¿Cantidad de qué, equipo? Si estamos hablando de sangre. Es un X volumen. cosas. ¿Qué es un volumen? ¿Es cantidad de ¿Del qué? músculo? No. ¿Del músculo o no? De Líquido. sangre. De, O de líquido. exacto, volumen de, exacto. Entonces, sabemos que, mire, el volumen se relaciona entonces aquí también con la presión, como lo estamos viendo, mírenlo ahí. Entonces, vamos a verlo acá. Muy bien, ya lo encontraron. Entonces, ¿qué es? Cuando hay un alto volumen, la persona tiene mucho líquido, ¿qué se aumenta? ¿Qué se aumenta? El gasto. El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué se aumenta? La presión arterial. La presión arterial. Entonces, si yo disminuyo el volumen de líquido que me volea el corazón, que manda el corazón, que eyecta el corazón, volumen sistólico,
Si yo disminuyo, ay Dios mío, si yo disminuyo esa cantidad de líquido, ¿qué me va a disminuir? El gasto El gasto cardíaco. El gasto cardíaco, cardíaco. Y si disminuyo el gasto cardíaco, ¿qué me disminuye? la presión La arterial. presión arterial. ¿Y cómo yo puedo sacar volumen que para que salga, La presión tenga tanto arterial. volumen en el cuerpo? Con un diurético. Diurético. Con un diurético. Y mire, aquí van a aprender algo. Ustedes llegan y le dicen a la gente, oiga, no tenga rabia, esté tranquilo. Una persona, cuando está acelerada, cuando una persona la viene persiguiendo un perro, ¿está actuando qué sistema? ¿Simpático o parasimpático? Si a una persona la está persiguiendo un perro para morderla, esa persona que se encuentra huyendo, ¿está actuando el sistema simpático o el parasimpático? Simpático. El simpático, muy bien, Darling. El simpático. Y ese simpático, ¿cómo tiene el corazón la persona? Lleva a que el corazón en ese sistema Acelerado. simpático lo tenga acelerado, lo tenga más bien bradicárdico. ¿Cómo lo tiene? Acelerado. Acelerado. Entonces van a aprender hoy que por eso le dicen a la gente, no se acelere, tranquilo, cálmese, tome la vida con calma, porque si usted no toma la vida con calma, usted se le va a aumentar ¿qué? Presión arterial. La presión arterial. Entonces es eso, mire, si una persona se acelera, si una persona tiene un problema y vive, se le aumenta la frecuencia cardíaca, y si se le aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué se aumenta? El gasto cardíaco, El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué aumenta? La presión la arterial. presión arterial. Entonces, miren, esto es la base para el tratamiento de fármacos. Entonces, ustedes me van a hacer esto. Ese es el trabajo que me van a hacer para que coloquen allá en el, ¿cómo se llama? Uy, Dios mío, en la página. En la página, es que estoy como atosigado. En la página. Entonces, los mecanismos es esto, tómenle foto y lo mandan al grupo. Lo hacen por CIPAS. Tómenle una foto, lo mandan al grupo y me llenan Ya lo esto envié. que está. Ya lo enviaste. Eso, mire, aquí lo tengo, pero me hacen el favor, teniendo en cuenta lo que acabo yo de hablar, me dicen, estos medicamentos, los beta bloqueadores, los diuréticos, los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores de la ECA, los vasodilatadores, los agonistas, todo esto, cómo actúan, en qué órgano y qué factor de estos que hemos hablado, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el radio del vaso sanguíneo o la viscosidad de pronto, se relaciona. ¿Sí me entendieron? O sea, llenamos la tabla basándonos en el mapa conceptual anterior. Eso. Uy, Ana María, llenan ustedes eso. Yo creo que yo les abro para que por favor pues hagan esa tarea. Yo les abro a Ana María, me escribe para que yo haga eso. ¿Les parece? Que es más o menos esto, mire. Lo que pasa es que esa es la tarea que no quiero mostrarles. Y después yo les enseño esto otro en otro momento. Listo, mi equipo. Yo creo que voy a dejar de compartirles aquí. Voy a parar la grabación.